Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, estamos con algunas dificultades técnicas en la transmisión por cuestiones ajenas a la escuela. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que se pueda transmitir en vivo por Zoom y por YouTube. Quizás se presenten durante la transmisión algunas dificultades, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. Bueno, iniciamos entonces formalmente la nueva mesa de este ciclo científico 2024 que se titula, ¿me escuchan bien? Sí. Dolor, pánico, ansiedad, lo actual en el desvalimiento. La mesa de hoy lleva el nombre Lecturas psicoanalíticas del pánico y la ansiedad, y elegimos para ilustrarla el siguiente epígrafe del libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que dice: una especie de neurosis anticipada provocada por lo que seré cuando ya no sea, me congela el cuerpo y el alma. Algo así como el recuerdo de mi muerte futura me estremece por dentro. Una vez más, tenemos en la casa dos grandes panelistas, la licenciada Liliana Aguirre y la doctora Teresa Helbert, a quienes agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Va a comenzar a hablar la licenciada Aguirre, que sugirió que la presentáramos simplemente como psicoanalista. Gracias. Bueno, Liliana, te escuchamos. Gracias. ¿Esto se puede sacar? ¿O es Sí, así? igual Sí. estás más cómoda si lo Estoy sacamos. más cómodo si lo Bueno, dale. sostengo, si se puede. Ahí está, gracias. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar acá en esta institución a la que le debo mucho porque buena parte de mi formación fue en esta escuela, así que agradezco la invitación a la Comisión Científica y en especial a Andrea, que es la que me hizo llegar la invitación. Bueno, es un tema interesante el que eligieron. Yo pensaba, ni para Freud ni para Lacan, que son mis maestros, han sido, digamos, temas de trabajo, ni la ansiedad ni el pánico, ¿no? Entonces me preguntaba por qué, si esto es algo que no existía en la época de ellos o existía de otro modo. Estas manifestaciones, estos términos significantes, podemos llamarlos, ansiedad y pánico, han sido nombrados así por DSM-3, DSM-4, distintas manifestaciones, y circulan en forma popular, ¿no? Muchas veces hasta viene un paciente y dice, hoy estoy panicoso, ¿no? Como si fuera un significante de la época. Entonces me preguntaba si no han sido trabajados por Freud o por Lacan, ¿eso nos inhabilita como analistas para abordar algún acercamiento a estos significantes, a estas manifestaciones? No quiero llamarlos patologías. Me parece que no, que justamente como analistas, siempre que esto aparece en nuestra clínica, en nuestros consultorios, tenemos que darle un lugar. No pienso que sean novedades, ¿no? Me parece que son fenómenos que siempre existieron, pero que se presentan actualmente, según la subjetividad de nuestra época, con otras vestiduras. Se les ponen otros nombres, se los visten de otro modo, y así también se influye, se intenta nuevos abordajes, ¿no? Las terapias alternativas, por ejemplo. Voy a volver sobre este tema. Entonces, no creo, les decía, que como psicoanalistas no tengamos nada que hacer, justamente todo lo contrario. Voy a hacer una descripción fenoménica, digamos, para después ver si puedo abordar algún tipo de teorización acerca de la ansiedad y el pánico. La ansiedad me parece que es una manifestación, un malestar difuso, que implica nerviosismo, inquietud, un malestar
pero insisto, no tan preciso, no tan claro cómo sería el pánico. El pánico me parece que es una intensificación de la ansiedad, en donde ya hay síntomas lo digo no en el sentido psicoanalítico, síntomas como manifestaciones, en un sentido vulgar, ya tienen más que ver con cuestiones que se manifiestan en el cuerpo fundamentalmente, ¿no? Taquicardia, sudoración, falta de aire, sensación de ahogo y una sensación de muerte inminente, ¿no? Son todas manifestaciones que se plantean en el cuerpo, que se presentan en el cuerpo y que cuando estos pacientes llegan a las consultas, llegan a una guardia, se los tratan como urgencias, porque en realidad se parece mucho a lo que sería un infarto. O sea que son síntomas muy intensos. A ver, ¿podemos pensar que algo de esto que llamamos pánico en nuestros tiempos tiene que ver con lo que Freud llamó angustia automática? Es decir, esa angustia que aparece como arrasadora, ¿no? Que no es la angustia señal, la angustia que va dando como alguna señal justamente de que algo no anda y que va preparando, digamos, algún mecanismo, algún recurso para hacer frente. No, la angustia automática para Freud es una angustia arrasadora que pasa directamente al cuerpo sin mediación psíquica alguna. Freud distingue la angustia neurótica de la angustia real. Estoy hablando de cuestiones muy primeras en la obra de Freud, pero lo hago adrede. Él dice que hay una diferencia entre la angustia neurótica y la angustia real. Que la angustia real es una angustia que está producida por fenómenos externos de gran intensidad. La angustia neurótica, bueno, ya sabemos, no me voy a referir específicamente a eso. Son estímulos provenientes del exterior que por su gran intensidad no permiten que se produzcan acciones de defensa. ¿Se escucha bien? Porque depende cómo lo muevo. Estamos hablando de la teoría traumática, ¿no? Que no es ninguna novedad. Voy a citar el proyecto, que es un texto que a mí me gusta mucho. Di clases en esta escuela durante mucho tiempo sobre el proyecto, en realidad porque nadie quería darlo, porque les parecía un plomo, pero a mí me gusta. Entonces, durante bastante tiempo tomé ese texto. Me parece que es un texto muy importante de Freud, 1894-1895, en el que él plantea, digamos, lo que entiendo después de haber leído, digamos, toda la obra de Freud, lo que entiendo que es su primer trabajo metapsicológico, ¿no? Hay allí el factor económico, un factor del cual nunca abandonó, y me parece que es interesante este punto que voy a señalar. Él permite, digamos, plantea a los neurólogos, él se autopercibía neurólogo todavía en esa época, yo creo que no lo era, ya no lo era, porque trata de armar el funcionamiento psíquico en relación a las neuronas. Entonces menciona un mecanismo de defensa que se llaman las catexas colaterales, es decir, es una ramificación que producen las neuronas para que no haya una facilitación directa, es decir, para que no se descargue directamente en el cuerpo, se produce una complejización, ¿no? Es decir, se van abriendo vías de comunicación, vías de conducción que evitan la descarga inmediata, que justamente de esto se trata. Entonces ustedes se preguntarán por qué me refiero a un texto tan antiguo cuando estamos hablando de manifestaciones actuales, porque justamente me parece que no son actuales, ¿no? Que ya fueron planteadas por Freud hace mucho tiempo y que debemos estar advertidos los analistas, gracias, que estos nuevos nombres, estas nuevas vestiduras con las que se presentan, no son ingenuas. Me parece que tienen que ver con un empuje a nuevas formas terapéuticas, ¿no?
que indicarían que, bueno, el psicoanálisis ya es obsoleto, cómo va a trabajar patologías actuales con métodos tan antiguos. Me parece que ahí tenemos un punto para interrogar y del que hacernos responsables los analistas, ¿no? Por supuesto, sin rechazar los avances tecnológicos, qué sé yo, la robótica, la inteligencia artificial. Somos híbridos, decíamos hace un ratito, ¿no? No funciona el celular y no sabemos qué hacer. Pero tomar esos avances científicos sin dejar de lado los otros conocimientos que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos intervenir en estos casos que llegan a nuestro consultorio? Obviamente. El psicoanálisis se trata de la cura por la palabra. Esto ya nos lo enseñó Freud en el siglo XIX. Es decir, le decimos a los pacientes, hable. Lacan dice, diga lo que se le ocurra, esto será maravilloso. Por supuesto no se lo dice así a los pacientes, sino para que nosotros tengamos en cuenta lo maravilloso, este fenómeno embriagador de tomar la palabra. ¿Por qué? Porque tomar la palabra implica la posibilidad de dirigirse a un sujeto. Y de lo que trata el psicoanálisis es de la dignidad del sujeto. Entonces, cuando le proponemos hable, sabemos que las asociaciones no son libres, no dicen cualquier cosa, no se producen al azar, porque el inconsciente no es un caos. El inconsciente tiene una lógica, la lógica del proceso primario. Entonces, síntomas, sueños, lapsus, etc., sabemos de qué estamos hablando. Entonces, de esta suposición de ir diciendo pavadas, se va a ir produciendo un entramado, un ponerle nombre a las cosas, dar palabras que alivian fuertemente la angustia. Y eso no quiere decir hacer diagnósticos. Me parece que son dos cosas muy diferentes. Poner palabras a etiquetar, ¿no? Esto es un TOC, esto es un Asperger, no es lo mismo. Me parece que el psicoanálisis justamente es un método que permite esta mediación psíquica que evita la angustia automática, que para mi gusto tiene mucho que ver con el pánico. Entonces, nos podemos preguntar por qué estos estímulos provenientes del exterior a veces son tan arrasadores para algunos sujetos y no tanto para otros, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, lo simbólico nunca cubre totalmente lo real. Siempre hay un resto y por supuesto va a depender de cada sujeto, de su propia historia, de su propio recorrido. Pero me pregunto si no habrá algo más que produzca este arrasamiento subjetivo, que puede devenir en ansiedad y pánico, algo que produzca anonadamiento, algo arrasador, estados de máxima indefensión, porque no estamos hablando de síntomas neuróticos, ¿no? Tanto la ansiedad como el pánico son momentos muy intensos y de máxima indefensión. Lacan dice algo que a mí me parece sumamente interesante, que es que abandone quien no pueda sumar a su horizonte la subjetividad de su época. Entonces, si estamos hablando de manifestaciones actuales, me parece que tenemos que interrogar algo de la subjetividad de nuestra época. Siempre hubo malestar en la cultura. Freud ya en 1930 nos advierte de esta cuestión. En la época de Freud, digamos, lo que prevalecía era en la época victoriana una excesiva represión, con lo cual surgían en general síntomas histéricos, no es que no había otros, ¿no? Y esto le permitió a Freud inventar el psicoanálisis, porque él dejó la hipnosis y pudo encontrar que había síntomas en el cuerpo que no tenían ningún correlato neurológico. Bueno, mi pregunta es, ¿nosotros podremos encontrar, pensando en la subjetividad de nuestra época, algún abordaje a estas manifestaciones?
Es una pregunta que no puedo responder hoy, pero que sí puedo plantear. Entonces, ¿de qué se trata la subjetividad de nuestra época? Brevemente, decime si tengo tiempo. El capitalismo en su versión neoliberalismo ha producido, entre otras cosas, una devaluación importante de la historia, de la palabra y del tiempo, que son fundamentales para nosotros como psicoanalistas, porque justamente apuntamos a lo contrario. La sociedad de consumo empuja a los consumidores a adquirir, obtener objetos sumamente brillosos, pareciera muy importantes, pero que son innecesarios y descartables, ¿no? Y rápidamente caen para producir otros objetos porque de ese modo hay que sostener la sociedad de consumo. Ahora, ¿por qué hablamos de la sociedad de consumo? Porque me parece que hay una denigración de lo que sería el deseo a lo que es la demanda, ¿no? Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y esto son objetos que no logran, digamos, el objetivo que prometen, que es alcanzar la felicidad. Cuando tenga esto voy a poder tal o cual cosa. Me parece que el deseo es otra cosa. Y no estoy hablando de los anhelos. Por supuesto, quiero esto, quiero aquello, a todos nos pasa y sucede habitualmente. Lo que digo es que el deseo es otra cosa. El objeto de deseo no puede asimilarse a los objetos de consumo. En principio porque no es un objeto, ¿no? Uno dice objeto de deseo y piensa en la materialidad de un objeto, y no se trata de eso. Se trata de una falta, justamente aquello que causa el deseo, lo que no hay. Es esa falta, Freud la llamó Dasein, ¿no? La pérdida. Entonces me parece que este empuje a querer todo, a esta promesa de felicidad, a que la falta en ser, que es de estructura, se cura teniendo, ¿no? Como el tener sería la cura de la falta en ser. Eso va en contra de la posición del psicoanálisis. Se pretende un mundo feliz donde no haya ni inhibición, ni síntomas, ni angustia. Y en la medida que aparezca algún tipo de conflicto, bueno, habrá que apaciguarlo rápidamente. Y muchas veces se recurre a la medicalización compulsiva. Y no me refiero a toda la medicalización. Me parece que hay momentos en donde es necesario recurrir a la medicación, porque, bueno, a veces un paciente, sí. Un paciente puede estar sufriendo en exceso, ¿no? Y a veces las palabras no alcanzan, y entonces, por un tiempo, y caso por caso, uno puede recurrir a la medicación y es necesaria. No me opongo a eso, sino a achatar cualquier tipo de manifestación que implique un malestar lógico, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, de algún paciente que viene en un duelo y le han dado antidepresivos, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo, porque digo, no es lo mismo tristeza que angustia, no es lo mismo que depresión, ¿no? Uno puede estar triste porque perdió algo y es necesario hacer un trabajo, el trabajo del duelo, que lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo, ¿no? Ya nos enseñó. Decime cuando no terminar, porque es medio largo. Bueno, entonces este empuje al éxito y a la realización individual propio de nuestro tiempo, de nuestra época, hace estragos, no solo en los sujetos, también en el lazo social. Este individualismo que nos proponen deja a los sujetos muy aislados. Ustedes fíjense que hay mucha soledad en la sociedad, ¿no? Y que se los llama amigos a estos contactos en las redes sociales, cuando en realidad tal vez ni siquiera se conocen personalmente, ¿no? Hay como una degradación en el lazo social. Bueno, justamente el psicoanálisis está en las antípodas de esta posición, porque apunta, insisto, a la dignidad del sujeto. Nosotros trabajamos con la palabra,
Trabajamos con la historia, porque sabemos que nadie nació de un repollo y que todo el mundo tiene una historia. Trabajamos con el tiempo que hace falta para que se produzcan movimientos profundos y duraderos. Pienso que las terapias cognitivas, por ejemplo, producen movimientos. Lo que no creo es que sean ni profundos ni duraderos. Me parece que tienen más que ver con la sugestión, ¿no? Y que, bueno, a lo que se recurre, porque ya todo tiene que ser fast, ¿no? Rápido y sin mucha dificultad. El psicoanálisis justamente produce una brecha irreductible entre lo deseado y lo alcanzado. Y esto es de estructura, digamos, no es voluntario. Cuando se pierde la cosa, ya es imposible. Solo existe la palabra para nombrar algo que pueda llegar a acercarse. Pero la cosa está perdida. Por lo cual me parece que el psicoanálisis produce una ruptura, un movimiento fundamental entre la felicidad, que es propia de la filosofía, y el deseo, que tiene más que ver con el psicoanálisis. Por eso pienso que, tal como dice Lacan, la ética del psicoanálisis es la ética del deseo. No podemos hacernos garantes de la felicidad, dice Lacan en el Seminario 7. Los pacientes vienen en busca de felicidad. Tampoco le vamos a decir, no, a usted le va a ir re mal, no venga más, porque eso yo no se lo puedo prometer, ¿no? Pero sabemos que eso es imposible, que no se trata del éxito. A ver, pensado en el éxito como el hombre que se hace a sí mismo, que con voluntad y con esfuerzo va a lograr todo lo que quiere, porque a él nadie debe nada a nadie y se hizo solo, y el que no pudo hacerlo, bueno, tendrá que hacerse responsable de su incapacidad, ¿no? Me parece que hay mucho de esto, que la cosa marche, que marche a cualquier precio. Tal vez no se advierte el precio que se paga, ¿no? Muchas veces se paga, gente de mucho éxito terminan con estados de pánico, de ansiedad, recurren a veces a drogas, ¿no? Digo, ese llamado éxito hay que interrogarlo. Esto no quiere decir que no nos interese producir, avanzar, vivir mejor. Por supuesto que sí, no es lo mismo. De lo que se trata, me parece, el psicoanálisis es de alcanzar la castración. Y la castración no es una catástrofe, ¿no? Justamente es lo que nos permite, bueno, Freud piensa que no hay fin de análisis, Lacan sí cree que hay un fin del análisis, y una de las formas del fin del análisis es pasar de la impotencia a la imposibilidad. Y me parece que es un pasaje difícil. ¿Por qué? Porque la impotencia implica una responsabilidad. Yo no puedo tal cosa, yo no supe hacerlo, no tengo la capacidad. Y a veces es algo imposible. No es que tenga que ver con una incapacidad personal. Y no creo que sea conformismo, ¿no? Quien ha pasado por un fin de análisis sabe que se vive mejor. Bueno, entonces, para concluir, ¿podemos hacer algún aporte desde el psicoanálisis respecto de este empuje al éxito sin miramiento alguno, de sálvese quien pueda? ¿Estamos advertidos de que estos mandamientos superyoicos tienen efectos tanto en los sujetos como en el lazo social? Digo mandamientos superyoicos porque sé feliz, válete por ti mismo, alcanza el éxito, son mandamientos, es superyoico, y esto es tan abrumador como la represión de la sexualidad en el siglo XIX, tan o más o distinto, no vamos a decir que es mejor o peor. Entonces, estar sumidos en este estado de indefensión y de soledad, como implica tanto la ansiedad como el pánico, tendrá que ver con la subjetividad de nuestra época, además de las cuestiones propias personales. Freud decía que el psicoanálisis
tendía a permitir a los sujetos vivir, trabajar y amar. Lacan dice que el psicoanálisis es un recurso para vivir mejor, ni más ni menos. Bueno, hasta acá. Muchas gracias por la escucha. Recién me avisaba Sandra que se restableció el servicio de internet, así que le damos un minutito a Cintia para que se pueda volver a acomodar acá adelante y los que están conectados en Zoom y en YouTube puedan ver y escuchar bien la presentación. En un minuto continuamos. A partir de ahora se conectó. No, se va a escuchar mejor. Antes estaba conectado, pero se escuchaba un poco. El Wi-Fi, estábamos con datos, ahora nos volvió la posibilidad de tener Wi-Fi. Dependemos de estas cuestiones inevitablemente. ¿Esperamos? No, si quieres preparar un poquito. Sí, claro, sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a escuchar a... Muchas gracias, Liliana, perdón, no te agradecí. Ahora vamos a escuchar a la doctora Teresa Helbert. Teresa es médica, psiquiatra, psicoanalista infanto-juvenil y de adultos, docente titular de la Escuela de Psicoterapia y ha publicado muchos trabajos también acá en la escuela. Bueno, Teresa, te escuchamos. Si me es más cómodo, creo que sí, va a ser más cómodo. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a la Comisión Científica. Bueno, esta es mi casa, así que me siento cómoda como siempre, ya la mayoría me conoce. Bueno, tenemos muchos puntos, obviamente, coincidencia con Liliana, ¿no? Yo voy a leer el modo en que me pareció a mí pensar este tema, ¿no? Lecturas psicoanalíticas del pánico y la ansiedad. Empiezo con una pregunta. ¿Nuevas denominaciones de las pasiones? Comenzaré con un relato tomado de un trabajo de Marilu Pelento. Cito: con la denominación de políticas culturales de los afectos, filósofos e historiadores se refieren a los cambios producidos en la jerarquía, valoración y función de los afectos a través del tiempo. Sostienen que sus significados dependen de los horizontes culturales y conceptuales en los que estos están insertos. En el binomio razón-pasiones, término este último que cubrió durante siglos el campo de los afectos, el elemento jerarquizado fue el de la razón, considerándose a las pasiones como aquello que la entorpecía y la obstaculizaba. De ahí que desde la antigüedad la necesidad de moderar y apaciguar las pasiones haya formado parte de diferentes éticas, las que a su vez incluían estrategias para alcanzar ese fin. La temperancia en el goce de las pasiones, o la firmeza frente al dolor y la muerte, o llegar a la virtud educando a las pasiones, o a la pureza y abnegación mediante ejercicios espirituales, etc., fueron algunos de los caminos trazados por la ética y la religión. Por otro lado, el aspecto oscuro e ingobernable de las pasiones quedó desplazado a otros ámbitos. En el mundo griego, al campo de las tragedias, durante la Edad Media, al de la brujería y lo demoníaco, ubicando en especial estos rasgos demoníacos en las mujeres y en los niños. A partir del siglo XVI, las pasiones adquieren un rol diferente. Disponen al alma a querer aquello que la naturaleza considera bueno o útil, o son concebidas como auxiliares de la razón, teniendo una función civilizadora y humanizante. Se pensó que algunas de estas pasiones, como el miedo y la esperanza, se podían utilizar para que los hombres respetaran el contrato social establecido entre ellos. Surgió así una nueva clasificación de las pasiones:
Las llamadas frías o calmadas, permeables a la razón, se consideraban compatibles con los intereses sociales. En cambio, las agitadas o calientes, rebeldes a la razón, se concebían opuestas a los intereses de la comunidad. Spinoza vio con claridad que una de las desviaciones posibles era la de utilizar las pasiones para someter al pueblo al poder del soberano o al de la Iglesia. Las pasiones calmadas se pusieron al servicio de los intereses económicos, olvidando que los intereses económicos constituyen un concentrado de pasiones. Así se volvió a apartar a los afectos del campo de la ciencia, quedando estos relegados al campo de lo privado y la literatura. Fin de la cita. Este recorrido por la historia revela cómo determinadas concepciones y prácticas epocales pueden incidir en los sujetos para distanciarse o acercarse a ciertas esferas de las pasiones. Así sucedió y ocurre aún hoy en las disciplinas religiosas, económicas, militares y con las prácticas vinculadas con la crianza y educación de los niños y adolescentes. Fue Freud quien produjo un cambio epistemológico, ya que los afectos en su obra son el modo en que nuevamente se hacen presentes las pasiones en el campo científico del cual habían sido relegadas. Traer de vuelta a los afectos al campo de la ciencia psicoanalítica, tomándolos como delegados junto con las representaciones de las pulsiones, es también reaprender un lenguaje olvidado. Un lenguaje que disfrazado aparece en los sueños, en los juegos, en los cuentos, en los mitos y en las leyendas. Obras de las cuales Freud extrajo figuras conceptuales que permiten pensar y aprender afectos que por lo general se presentan de modo complejo. Me refiero a Narciso y Edipo, por ejemplo. Autores post-freudianos extendieron aún más los desarrollos de Freud en la investigación clínica y teórica de los afectos, en los primeros tiempos de la constitución subjetiva. Más tarde retomaré este punto. Con el desarrollo de las neurociencias, los avances de la tecnología y la psicofarmacología en el siglo XX y XXI han cambiado los modos de presentación, así como el lugar asignado a las pasiones en nuestra cultura y por consiguiente en la clínica. ¿Serían el pánico y la ansiedad una forma de denominar las pasiones de estos tiempos? Según algunos científicos, el ataque de pánico sería la pandemia del siglo XXI. ¿Acordaríamos con eso? ¿Cuál es el lugar que ocupa el afecto hoy en nuestra cultura? Por otro lado, la pandemia del corona parece haber sido un momento de quiebre, por ser un fenómeno reciente y traumático vivido por todos que dejó marcas indelebles. Aún estamos empezando recién a ver sus efectos. Individualización, hiperconectividad, ansiedad y aceleracionismo. En la juventud, además, se sumó a otras preocupaciones: precarización laboral, pauperización de la calidad de vida, imposibilidad de acceder a una vivienda propia, ludopatía y otras adicciones. Fenómenos estos que ya existían, pero que se multiplicaron. El ataque de pánico es un término que alude a lo bélico, como terror, terrorismo, algo que parece atacar desde afuera y para lo cual no habría modo de defenderse. En mi calidad de psiquiatra y psicoanalista, soy consultada habitualmente para intervenir ya sea en una u otra función. Las consultas en relación a los llamados ataques de pánico tienen algo de la emergencia, de algo que no puede esperar. Esto del ataque se pone de manifiesto en el discurso de los pacientes, quienes lo describen como algo súbito, los asombra. Sin saber cómo vino ni por qué, suelen recurrir a las guardias en virtud de sus manifestaciones somáticas, que son semejantes a un cuadro cardiorrespiratorio y neurovegetativo. Se les indica algún psicofármaco, el ataque cede y queda como efecto el temor de que vuelva a ocurrir.
cosa que suele darse y con las mismas características. Luego son derivados a algún tipo de tratamiento en salud mental. Es allí donde comienza nuestro trabajo como psicoanalistas, en esa incertidumbre con la cual llegan a la consulta. Pánico y ansiedad son términos utilizados por la psiquiatría. La ansiedad es un estado de inquietud, como bien dijo Liliana, desasosiego, intranquilidad del ánimo. Se lo menciona como sinónimo de la angustia, pero no son términos usados en el mismo sentido por la psiquiatría y el psicoanálisis. En los manuales de psiquiatría aparecen la ansiedad y el pánico, ambos como síntomas de un cuadro patológico, dependiendo su diferencia más en el orden cuantitativo y temporal. Por otro lado, hay un deslizamiento confuso entre la ansiedad, el miedo y el terror. La lógica que sostiene este modo de denominación es mitigar los fenómenos en general con psicofármacos o estrategias psicoeducativas. Vemos así como las ciencias biológicas ocupan un lugar de disciplinamiento respecto de las pasiones. Si bien el cuadro parece algo de estos tiempos, ya Freud hizo una detallada descripción en 1894 de los síntomas que describen los manuales de hoy y lo llamó neurosis de angustia, ubicándolas como neurosis actual, donde supuso que no había un mecanismo psíquico y diferenciarlas así de la psiconeurosis, donde ubicó el mecanismo de la defensa. Bueno, a partir de allí se dedicó a investigar no solo las manifestaciones, sino su modo de producción, creando la teoría psicoanalítica con la cual hoy trabajamos. No voy a hacer un desarrollo de todos los pasajes de los cambios teóricos, pero sí me voy a detener en la segunda tópica y la incorporación del concepto de la dualidad pulsional. Freud se pregunta qué es lo que sustenta que un aparato psíquico esté preparado frente a lo cuantitativo y dice: descubrimos así que el apronte angustiado, con su sobreinvestidura, constituye la última trinchera de la protección antiestímulo. En toda una serie de traumas, el factor decisivo para el desenlace quizás sea la diferencia entre los sistemas no preparados y los preparados por sobreinvestidura. Definirá la angustia señal como una de esas protecciones que preparan al aparato psíquico ante la inminencia de lo traumático, al yo como el almácigo de la angustia, y la diferenciará de la angustia automática que quedará en un más allá del principio del placer. El concepto de compulsión a la repetición da cuenta de una metapsicología económica donde hay algo estructural al aparato psíquico que quedará del lado del ello, posible de no ser representado. En esta línea quedarían las antes llamadas neurosis actuales como parte de la angustia automática. El modelo de la angustia, Angst, angosto, será el acto del nacimiento, un modelo biológico que se relaciona con las manifestaciones somáticas de la angustia. Como mencioné al principio, autores post-freudianos ampliaron el desarrollo temprano del sujeto psíquico. Dolto acuñó el concepto de imagen inconsciente del cuerpo, que da cuenta de cómo el sujeto se encarna en un cuerpo pulsional y desarrolla toda una arquitectura relacional a partir de las zonas erógenas desde el nacimiento. Toma el modelo freudiano de la angustia y ubica momentos lógicos de anudación y simbolización a través del otro a cargo del sujeto niño como agente de la función simbólica, que llamará castración simbólica. Estos conceptos permiten un trabajo clínico donde se despliegan los destinos de la pulsión y sus consecuencias clínicas desde los inicios de la vida del sujeto. En esos avatares, encuentros y desencuentros, se desarrollan los fenómenos de la clínica que denominan trastornos relacionales. A la luz de lo expuesto, el llamado ataque de pánico, que denominaré angustia pánica o automática, puede considerarse como la expresión de un fenómeno complejo donde puede haber diversos factores involucrados. Su expresión sintomática cabalga entre lo somático y lo psíquico.
es percibido por el paciente. Su aparición es sorpresiva, circunstancial y o episódica. El yo falla en su función de ligadura, de procesamiento simbólico. En ese momento hay sensación de muerte, manifestaciones somáticas. El sujeto queda paralizado, no hay un procesamiento psíquico. Esa falla en la función yoica sería esa dimensión del yo definida por su cara pulsional. Dado que el destino del afecto nunca es la represión, este retorno tan primario ¿estaría dando cuenta de fallas en la represión primaria? ¿Cuáles serían las condiciones para que un sistema esté preparado para lo cuantitativo? El peligro de lo pulsional, que se produce con el colapso yoico, remite a la sensación de desvalimiento inicial, donde se quedó a merced de los poderes del destino. El miedo terrorífico a la pérdida del amor no es de causa simple, es un constructo al que apelamos para comprender un patrón que ante fallas de la simbolización temprana retorna terrorífico ante cada amenaza del desamor, y tal vez de otros afectos más primarios, como la cólera o el odio. Es el retorno de algo primitivo que intentará, por la vía de la compulsión repetitiva, lograr un tipo de inscripción. No es posible pensar ni el pánico ni la ansiedad sin un sujeto que lo introduzca en su discurso. Es que el hecho de que irrumpan no significa que no haya algo para decir. En tal caso habrá que ir creando las condiciones para que de ese signo algo se transforme en síntoma analizable. Siempre la angustia es relativa a la capacidad de simbolización del aparato psíquico. Es traumático para Freud todo aquello que excede la capacidad de simbolización. ¿Son estos episodios de angustia pánica más frecuentes en estos tiempos? Si es así, ¿a qué razones obedecen? Diversos pensadores contemporáneos describen características de la cultura actual, que las mencionó un poco también Liliana, tales como la sociedad líquida, que describe una dinámica social marcada por la incertidumbre y la inmediatez y la debilitación del lazo social, la declinación de la autoridad parental, la sociedad de consumo, ¿no? La sociedad del bienestar, la sociedad analgésica, ¿no? Frente al mandato, el imperativo de la felicidad. Tal vez el denominado ataque de pánico es una forma del malestar frente a estas demandas epocales. No hay duda que los acontecimientos sociales impactan en la subjetividad, pero la posición como psicoanalista es no perder de vista el modo singular de cada historia, donde aquello de lo social tiene su impacto. Si algo debemos rescatar en estos tiempos son las historias singulares, los tiempos necesarios de un encuentro con los pacientes que les permita el armado de redes asociativas y simbólicas. Ese sería el rumbo de nuestras intervenciones como psicoanalistas en tiempos donde la velocidad y el exceso abruman y no permiten producir los movimientos psíquicos necesarios a los que me referí cuando mencioné las castraciones simbolígenas, dado que en estos episodios estaría afectado el recurso de mediatización simbólica, el referente que opere como agente de las contrainvestiduras. El trabajo en este tipo de situaciones clínicas no es solo de sostén de una atención necesaria, sino sobre todo la de abrir con preguntas ante el enigma que comportan los síntomas, ya que lo que lo hace padecer al que consulta es solo un signo para el psicoanalista. A diferencia del médico, el psicoanalista no puede comprender nada de los signos del malestar, ya que esos signos no hablan. Hay que hacerlos hablar para que advengan en síntomas analizables e interpretables. Advertidos de estas cuestiones, es un trabajo a construir en la clínica para instalar la transferencia. Y para el psicoanálisis, a diferencia de la psiquiatría, es algo a escuchar y comprender su sentido. Ejecutiva, consulta en pandemia por ataques de pánico. Luego de haber concurrido varias veces a la guardia,
donde refería los síntomas físicos de ahogo, taquicardia, sudoración y temblores. Ejecutiva no sabe por qué le pasa esto. Lo vive como ajeno a ella. Habla muy rápido y me relata su vida prepandemia. Era una vida con un ritmo sin pausa, como cuando habla. Era la Mujer Maravilla. Todo hiperorganizado, familia, hijos, trabajo, hasta que llegó la pandemia. Durante esta, decide hacer arreglos en su casa. Para tal fin, se muda a casa de su madre. Allí comienzan los ataques de pánico. En el transcurso del trabajo con la paciente, se pudo ir ubicando algunos temas de su historia personal y familiar de difícil elaboración, así como ir modificando su posición de sujeto de la acción a sujeto de la reflexión. En la apertura post-pandemia, la angustia pánica se fue configurando en un síntoma psíquico, temor a volar, con el cual pudimos reconstruir cuestiones de la historia singular nunca pensadas. En particular, un modo de relación sin corte y de mucha dependencia con su madre, quien vino a taponar la función de un padre débil y hostil. Ejecutiva no podía parar, vivía sobreadaptada, haciendo, ejecutando. Su vida era robótica. La decisión de su vuelta al hogar materno en pandemia precipitó de forma imprevista esa crisis de angustia pánica. Pienso estos episodios en esta paciente como una perturbación en la economía libidinal narcisista que no guardan relación con un peligro real, sino con cierta caída de una identificación con un ideal. El problema no fue la pandemia, sino la expectativa que puso en valor la pandemia como problema. Momento de un colapso del yo, donde perdidas las referencias simbólicas, irrumpe lo pulsional. Situaciones que pueden ocurrir también en el transcurso de un análisis. Freud ya en sus primeros escritos dijo: todos los afectos intensos dañan la asociación, el decurso de las representaciones. El trabajo de análisis fue ir generando recursos que operaran como una señal de angustia. Introdujo en su vida el afecto como un dispositivo de cuidado y fue logrando adelantarse a situaciones. Sigue siendo muy ejecutiva, pero va entendiendo, no sin resistencias, que no es la Mujer Maravilla. La pandemia podemos ubicarla dentro del concepto social de terror, por lo que causó colectivamente. La angustia pánica automática como la respuesta singular de esta paciente de acuerdo a sus series complementarias que fuimos historizando. ¿Es el ataque de pánico un observable clínico de una regresión a un punto de fijación muy primario? ¿Es un observable clínico de una falla circunstancial o estructural en la represión primaria? Si el proceso de represión primaria se sostiene por contrainvestiduras, ¿podría ser que fallas o deficiencias en los procesos denominados de castración simbolígena que menciona Dolto tengan relación con este tipo de fenómenos? Muchos de estos episodios de pánico devienen luego en cuadros fóbicos o hipocondríacos. Por otro lado, considero que hay periodos de la vida, como la primera infancia antes del Edipo y en la adolescencia, donde este tipo de fenómenos son parte de los avatares de la constitución subjetiva. Otra pequeña viñeta. Morticia consulta por ataques de pánico. Describe esos momentos como manifestaciones físicas intensas y la convicción de que va a morirse. Como consecuencia de ello, no puede salir sola a la calle. Teme que le vuelva a ocurrir. Vino medicada con psicofármacos, pero igual siguen ocurriendo. Los padece desde hace años y sobre todo desde que sus padres se enfermaron y fallecieron. La vida de Morticia siempre giró en relación a ellos y cuando fallecieron a su esposo. Pudo trabajar durante algunos años, pero cuando se enfermó su esposo volvieron los ataques de pánico.
con la particularidad que en uno de ellos el episodio de despersonalización determinó su internación en una clínica psiquiátrica. Es en estas circunstancias que la conozco, cuando es dada de alta de la clínica. La fragilidad yoica de Morticia y sus ataques de pánico, devenidos en agorafobia y en ansiedades hipocondríacas, determinaron una dependencia absoluta de un otro en la realidad. Era tal la magnitud de los síntomas en las consultas y su gran resistencia a los psicofármacos, todos le producían efectos adversos y aumentaban sus temores hipocondríacos, que le propuse concurrir acompañada por su esposo. Esta dinámica favoreció la posibilidad de apalabrar y relativizar algunas situaciones que dimensionaba con excesiva intensidad y poner cierto coto a su angustia hipocondríaca. Morticia se fue acomodando a un modo de vida dependiente. Necesita ser cuidada, controlar y ser controlada. Vive con licencia laboral psiquiátrica. En ella, su ofrecimiento inconsciente al beneficio primario y secundario de la enfermedad han armado un modo oscuro y sufriente de estar en el mundo, posición de goce ignorado en la cual por ahora Morticia continuará, aunque siempre me pregunte, doctora, ¿me voy a curar? Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias Teresa, gracias a ambas por sus valiosas e interesantísimas exposiciones. Bueno, y ahora ya sabemos todos la modalidad, los invitamos a que hagan preguntas o comentarios sobre ambas exposiciones. Recabamos 2 o 3 preguntas y después volvemos a las panelistas. Restablecido el servicio de internet, les digo a la gente de Zoom que pueden hacer las preguntas por ahí y nosotras las leemos. Bueno, Mario. Bueno, muchas gracias pese a todas las dificultades. Acá, gracias por estar y por no entrar en pánico en todo eso. Bueno, y además, particularmente como miembro y cabeza de la Comisión Científica, quería agradecerles por el costado que eligen tomar para traer el tema, porque realmente nosotros elegimos el tema pensando que el psicoanálisis tiene mucho para decir de estas cosas, pensando que hay mucho en el proyecto, que hay mucho en las neurosis de angustia, que hay mucho en Freud y muchísimo en los post-freudianos para seguir pensando estas cosas. Todo el mundo habla de esto porque no íbamos a decirlo nosotros, ¿no es cierto? Así que un agradecimiento particular por tomarlo para ese lado. También quería como comentarles, creo que las dos de alguna manera trajeron también el tema de la urgencia médica. Con el grupo de trabajo de psicoanálisis contemporáneo de acá de la institución, estamos preparando justamente un trabajo para presentar en el Congreso de la Asociación de Salud Mental, que es sobre la urgencia subjetiva. Entonces la idea que nosotros tenemos y que sobre la que quería consultarles, digamos, ¿no? Y creo, aprovechando que algunos de ustedes hablaron, tomar esta línea, la línea del ataque de pánico, digamos, como una presentación que suele confundirse con una urgencia médica, y de qué manera hacer como, o por lo menos así lo estamos pensando nosotros, una primera parada en la urgencia subjetiva, entendiéndola como cierta primera, no sé, subjetivación de la cuestión en que se despliegue alguna pregunta que conduzca a ese sujeto a aparecer como sujeto ahí y después a poder hacer una consulta que lo acompañe al análisis, ¿no? Me parece que por ahí en el caso que vos contabas, Teresa, uno de ellos va por ese camino. Pero bueno, esta es una idea. Un primer comentario y el otro, ¿no? Es más que nada esto, ¿no? Por ahí poder, ¿cómo piensan ustedes el concepto freudiano de neurosis mixta? Y dónde estaría la falla o el cortocircuito, digamos, ¿no? Porque nobleza obliga, Norberto me acercó hace poco a un texto de Bruno Vinograd, de una revista de la escuela de hace muchos años, donde a partir de las neurosis actuales, él se pregunta si, como Freud dice, las presentaciones actuales
tienen que ver con una dificultad en el mecanismo, o sea, él sí acuerda con que tiene que ver con una dificultad en el mecanismo psíquico, pero la pregunta es previa: ¿por qué la dificultad para construir un mecanismo simbolizante, un mecanismo psíquico? Quería preguntarles sobre si ustedes han podido pensar algo sobre eso. Muchas gracias. Sandra quería hacer una pregunta. Hola, buenos días, Sandra Bolovechi. Bueno, me sumo al agradecimiento de la paciencia y a las disculpas por el tema técnico que estamos arduamente trabajando en entender opciones, pero bueno, se hace. Les agradezco las presentaciones y me quedaba pensando en algo quizás con una vertiente más clínica e interdisciplinaria. Ambas dijeron que el paciente en pleno ataque de pánico o en estas situaciones acude a la guardia, ¿no? Y uno escucha constantemente que pocos reciben como primera, lo que decías, Teresa, bueno, le dan un clonazepam, va a una consulta, quizás lo primero que hacen es un electro, un laboratorio, una cantidad como que veo ahí la dificultad del diagnóstico diferencial. Y me parece que los psicoanalistas tenemos bastante también tarea en el trabajo interdisciplinario, y hoy hay mucha más presencia en las guardias de algún psi, no en todas, ni en todo el país, ni en todos lados, pero lo pensaba y quería saber un poco de ustedes, que si no es una responsabilidad también no solamente de los psicoanalistas, sino de la salud mental, estar más presente y preservar a los pacientes de toda esa batería de análisis y estudios en la que entran y terminan yendo al cardiólogo, al neumonólogo o a cualquiera de esas especialidades. ¿Cómo pensaban ese trabajo interdisciplinario? Bueno, gracias Sandra, gracias Mariú. ¿Quien quiera responder primero? Bueno, ¿sí? Bueno, gracias por los comentarios. Por ahí empiezo por lo que trae Sandra. La verdad que, por empezar, que los pacientes necesiten pasar por dispositivos de salud y ser evaluados, para mí no es un problema, es parte de las cuestiones epocales y en todo caso responsabilidad de los mismos sistemas de salud. Por otro lado, es cierto que un paciente con síntomas que entra a una guardia y tiene síntomas similares a un infarto, van a tener que hacer diagnóstico diferencial, y la única manera de hacer diagnóstico diferencial son evaluaciones médicas. Ese no es el punto. A mí me parece, yo lo que planteo es que el ataque de pánico es como decir, bueno, yo buscaba en la literatura el cuento de Juan sin miedo, ¿no? Que traté de buscar y cuando lo encontré me pareció siniestro, porque Juan sin miedo es una historia que finalmente es alguien que quiere conocer el miedo y que se va transformando en algo así como un psicópata, ¿no? En la literatura. Entonces pensaba que aunque sea pánico, algo protege, ¿no? Algo avisa, ¿no? Por eso el primer caso que traje realmente la llamé ejecutiva, porque lo único que hacía era ejecutar. A mí, más que los ataques de pánico como motivos de urgencia, me preocupan. Yo a veces me pregunto más por otras situaciones que no lo introduje acá porque era muy extenso, lo escribí pero no lo dije, que era que son las situaciones que vemos en el consultorio donde en el discurso de los pacientes no hay ningún registro afectivo, hay relatos, y no estoy hablando de perversiones, sino en discursos actuales, relatos de situaciones y de acciones sin ningún tipo de afectividad, y donde el que empieza a entrar en pánico es el analista, ¿no? Adolescentes hoy que vienen, se sientan y cuentan, sí, porque me corté la semana pasada, tuve un bajón y me corté,
Y así como si yo dijera cualquier cosa, ¿no? Como si nada de esto despertara ningún afecto. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones, ¿no? Entrar en esto que está pasando en este tiempo es una señal de alarma de que algo de los afectos no está siendo prestado, no hay una puesta de atención y hay una manera en que se hace presente, es una manera epocal en que se hace presente, así lo pienso yo y por eso lo traigo en el trabajo. Sí creo, tomando lo que vos decís, que para mí ahí hay por muchas razones, ahí tomo las series complementarias, hay cuestiones que tienen que ver con algo que yo me pregunto en las fallas constitutivas de la represión, pero más primarias, de la represión primaria. Por eso hablo de la represión primaria y me hago esta pregunta, que digamos, a mí el modelo de trabajo de Dolto, con el que ya me conocen, que trabajo hace tantos años, me sirve para pensar en la clínica situaciones que hay que volver a construir en el trabajo clínico, ¿no? Y que se ve mucho en la clínica de niños y adolescentes, situaciones que no se han podido armar, muchos síntomas escolares y síntomas conductuales están muy asociados a estas cuestiones de ciertas dificultades en estas castraciones simbólicas que hablo, ¿no? De las que habla Dolto, ¿no? Que son cómo acotar la pulsión y cómo dar mecanismos de sustitución a la pulsión, que de eso se trata la crianza, ¿no? Hoy cuáles son los dispositivos de crianza, cómo los pensamos, por eso también lo menciono al principio, cada época tiene sus dispositivos y eso tiene sus efectos, ¿no? Bueno, no sé si respondí o me fui para otro lado, pero si no... ¿Respondo yo? Sí. Bueno, respecto de la urgencia subjetiva, me quedé pensando que justamente es una urgencia porque arrasa la subjetividad, ¿no? Justamente en ese sentido me parece una urgencia, acuerdo con muchas de las cosas que dice Teresa, y que este anonadamiento, este aplastamiento de la subjetividad hace que recurran a una guardia, porque la sensación de muerte es inminente, digamos, uno escucha en estos casos y realmente es aterrador cómo lo tramitan. Y me parece bien también que se descarte todo lo orgánico, porque puede ser un infarto, ¿no? Y ahí ya no hay mucho para hacer, o por lo menos no de nuestro lado como analistas. Entonces hay que descartar, discriminar, por supuesto en ese sentido están los médicos y los instrumentos que ellos tienen. Ahora, cuando eso se descarta, bueno, estará la recomendación de haga algo con esto y también la posibilidad de que cada uno lo pueda o no hacer. Respecto de qué dependen los recursos simbólicos, ¿no? Porque no todo el mundo responde del mismo modo frente a una catástrofe, supongamos, común a todos. Por ejemplo, la pandemia. Freud hablaba de la guerra, ¿no? De la neurosis de guerra, de cómo había, y ahí descubre, digamos, más allá del principio del placer, la compulsión de repetición, etcétera, etcétera, que tiene que ver justamente con imposibilidades de ligadura, con imposibilidad de representación psíquica a ese exceso de cantidad. Me parece que estamos viviendo una época en donde justamente de eso se trata. Hay un empuje a lo ilimitado, así como en otros tiempos, digamos, se tendía a propiciar la renuncia al goce, ahora hay un empuje al goce, y esto es muy grave, por lo menos para como lo pienso. Me parece que es muy grave porque es una situación de extremo desamparo, ¿no? En el sentido de se puede todo, vamos por más,
y todo lo podríamos hacer, y no hay aparato que aguante, digamos, por más recursos simbólicos que cada sujeto tiene, y por supuesto no responderá de la misma manera. Me parece no hay quien aguante a semejante mandato superyoico, que por supuesto, insisto, tendrá que ver con la singularidad de cada quien, y en ese sentido trabajamos el caso por caso, pero todos estamos advertidos de que esto es muy grave para la subjetividad de nuestros tiempos, que este empuje al éxito produce subjetividad. Un ejemplo, la inteligencia artificial que tanto nos aporta. ¿Nos damos cuenta cuánto nos aplasta? ¿No? Por ejemplo, aprender una raíz cuadrada para un niño puede después acordársela o no, pero pone en práctica, pone en funcionamiento una serie de circuitos neuronales que si no los pone en funcionamiento desaparecen. Digo, todo aquello que nos aporta también nos puede quitar, y no sé si estamos tan advertidos de lo que perdemos. Eso es lo que me preocupa. Lacan dice no hay progreso, ¿no? Lo que se gana por un lado se pierde por otro. Freud también lo pensaba de ese modo. Siempre cuento una anécdota que Freud comentaba en sus tiempos de qué bueno que existe el ferrocarril, que era una novedad, porque uno puede trasladarse de una ciudad a otra muy lejanas, pero a la vez nuestros hijos se pueden ir a vivir muy lejos. Me parece que de eso se trata, que podamos advertir lo que nos aporta nuestro tiempo. La robótica es súper importante para la medicina, para la salud. Ahora, ¿qué tipo de salud promueve nuestra época? ¿La belleza? ¿El intento de una juventud eterna? ¿O realmente vivir mejor? Me parece que todo esto nos implica como analistas, y en ese sentido creo que la subjetividad de nuestra época es importante, porque se producen, digamos, nos llegan al consultorio estas cuestiones, ¿no? Se producen estos fenómenos, no lo puedo llamar síntomas porque síntomas lo entiendo como síntomas neuróticos, digamos, sí, es de otro orden. Es esto de las neurosis actuales, de la angustia arrasadora como angustia automática. Me parece que eso, que por ahora los analistas que vivimos en esta época y estamos atravesados por esta subjetividad, al menos podemos intentar estar advertidos para ver qué podemos hacer con esto. Bueno, por ahora esto. Me acordé de algo que dijiste de las neurosis mixtas, preguntaste, ¿no? Algo acerca de las neurosis mixtas. Bueno, en verdad yo pienso que las neurosis son mixtas. No, qué sé yo, ya a esta altura no creo en la pureza de nada, ¿no? Puede haber predominancias, puede haber, sí, hay algunos cuadros que sí tienen una predominancia, pero creo en las neurosis mixtas y creo que por eso creo que este tipo de situaciones se pueden producir en cualquier paciente, en cualquier circunstancia, porque los fenómenos digamos, circunstanciales o contextuales pueden hacer, digamos, que el psiquismo en algún momento llegue a una situación límite. Tomaba esa frase que vos me preguntabas si no pude encontrar en cuál de los primeros textos, creo que eran en los textos preliminares o prepsicoanalíticos de Freud, donde hay una de las cartas, creo, a Fliss, donde él plantea a Freud que no se puede asociar, se rompe la cadena asociativa con exceso de cantidad. Y bueno, esto lo decía Freud ya en aquel tiempo, y ahora esto es lo que vivimos permanentemente, este bombardeo, ¿no? A mí me parece que esto, ubicado en el ámbito, incluso en los niños y adolescentes, situaciones de estructuración psíquica, es mucho más complejo y vemos un montón de efectos en eso, no solo en cualquier adulto que puede
digamos, volver a una situación de este tipo o tener algún tipo de fenómeno, sino en la estructuración misma de los sujetos, ¿no? ¿No, Alberto? Sí, ahí. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. Muchas gracias a las dos exposiciones, han sido muy interesantes. Respecto de lo que traía Sandra, yo a veces lo pienso al revés. A mí me preocupa cuando rápidamente un paciente se lo manda a salud mental sin suficientes estudios respecto de su... más si está en un dispositivo de un servicio, como pasa en yo trabajo, que si tuvo alguna vez alguna consulta por salud mental, la posibilidad orgánica se diluye, digamos, ¿no? Y rápidamente se lo manda a una consulta de salud mental. Pero bueno, es un punto ese. Pensaba sobre varias cuestiones. Me pareció súper interesante este planteo que traes, Teresa, de meterte con el tema de las pasiones, ¿no? ¿Qué tema? Me parece un tema complejo también. Y respecto a las neurosis mixtas, Freud plantea con esta metáfora del grano de arena de la perla neurótica que en realidad los síntomas de las defensas revisten ese grano de arena, ¿no? Como si hubiera una cuestión que es estructural, digo, que es algo que está en las presentaciones clínicas, y en este sentido me parecía interesante lo que traía Teresa y algo también lo traía Liliana, que es cómo pararse el psicoanalista frente a esa manifestación, porque ahí no se trata de asociación libre y atención flotante, ¿no? Se trata de otra cosa, porque es un estímulo que viene bajo otra lógica. Algo lo planteas vos, Teresa, en esto, pero por ahí me parece interesante ampliar, poder pensar un poco más sobre cómo operar ante ese estímulo que viene como pura descarga, pero que no da lugar a historias vitales, digamos, ¿no? Bueno, podéis darle como una vuelta a eso. Muchísimas gracias. No, pensaba que esto pasó siempre, ¿no? De que a veces también pasa con la psicosomática, la recomendación es, o con los niños, ¿no? En el colegio, hacer una consulta, no hay ahí una demanda. No hay una demanda, por lo menos del lado de quien consideramos que podría ser un paciente. Hay que construirla. A mí me parece que nuestro trabajo también tiene que ver con eso, con poder construir una demanda de aquello que es o puro sufrimiento o indiferencia, ¿no? Esto que decía Teresa, a veces los adolescentes vienen y no les pasa nada, solo mi mamá dice que tengo que venir. Bueno, no siempre es posible, ¿no? Porque tampoco el psicoanálisis es una cosmovisión y cura de todo, ¿no? Cura de la crueldad, cura del dolor, no. Digamos, también me parece que tenemos que reconocer nuestros propios límites como analistas y en relación al psicoanálisis. Pero siempre, por lo menos lo que me parece, y es lo que hago, siempre apostamos a la posibilidad de que allí haya una demanda y por lo tanto un sujeto, ¿no? A veces es posible y otras veces no. Depende de los recursos simbólicos y del momento por ahí de cada consultante, llamémoslo así, porque todavía no son pacientes. De allí a que se establezca la neurosis de transferencia y qué sé yo, todo un recorrido. Freud hablaba de las entrevistas preliminares, ¿no? Que es un tiempo donde hay como una elección de ambos lados, porque uno también tiene que decidir si podrá ayudar a ese paciente o no. Si tiene los recursos, si se siente en condiciones, ¿no? Y también el
llamado así paciente tendrá que decidir si es con esa persona que quiere trabajar. Por ahí no puede trabajar con uno, pero sí con otro. No solo depende de la falta de recursos simbólicos. Me quedé pensando en esto, si estamos pensando en esto que vos traías, Norberto, la pregunta de la posición de un analista frente a este tipo de situaciones tan primarias, ¿no? A mí me vienen como las imágenes de situaciones que tienen que ver con qué hace uno en una situación de indefensión y situaciones clínicas en el mismo consultorio, qué sé yo será por la clínica que recibo, un paciente que se desmaya en el consultorio, un paciente que entra en una crisis de pánico en el consultorio y no puede respirar, y que uno hace intervenciones en ese momento que si las piensa después son que hace una madre cuando ve a una situación límite a alguien, ¿no? Si le trae un vaso de agua, a alguno le he dado un pedacito de clonazepam. No, yo le puedo dar un pedacito, no, pañuelito ya tengo ahí, un pedacito de clonazepam, porque bueno, en mi calidad de psiquiatra, de psicoanalista, me habilito a usar también la herramienta. Porque no somos psiquiatras. Un tecito. Claro, un tecito puede ser, ¿no? Pero bueno, me refiero a que uno usa recursos que si uno los piensa son como lo que yo digo en el material, esa construcción de algo, de apelar a algo, de una situación de amparo frente a una situación de desamparo, lo cual habilita a la construcción de la transferencia, ¿no? A la instalación de esa situación de transferencia, que es algo que hay que construir, al principio no está dado. Yo me planteo que si un paciente llama y vino, algo busca, por eso no, que no sea una demanda de análisis, no quiere decir, si no, no estaría sentado ahí. Lo mismo un adolescente, aunque es traído por los padres, porque sabemos de adolescentes que, aunque los padres los quieran traer, no llegan, ¿no? Entonces, si está ahí, algo se puede apelar a hacer, digamos, ¿no? Esa me parece la posición de hagamos lo que hagamos en ese momento que uno por ahí inventa en ese momento según la situación, poder pensar después qué lugar ocupó uno ahí y qué fue lo que uno hizo en ese momento, tuvo que hacer para poder remontar situaciones que son muy, muy primarias, ¿no? A veces son acciones las nuestras, ¿no? Son acciones como esas, ¿no? De dar el tecito, de darle algo, de acompañar. Está escrito, mirá, ahí arriba, en el epígrafe, yo creo que cuando Freud dice eso... Carta 52. ¿no? Claro. Un poco con eso, claro, ¿no? sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la mesa. Gracias a ambas panelistas. Gracias por la paciencia. Cintia, ¿apago acá? ¿Qué hago?